Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy fue creado por nuestro capaz equipo de investigación y nos habla de los secretos que a veces descubrimos sobre la gente con la que trabajamos. Como dicen, la ignorancia puede ser una bendición. Los dejo entonces con: soy gerente en una farmacia y mi empleada tiene un terrible secreto. Todo esto comenzó hace un par de meses. Verán, soy gerente de una farmacia. No es un laboratorio enorme, pero tiene su propio estacionamiento y bodega. La verdad, ha sido un buen trabajo. La paga no es espectacular, pero las cosas son relativamente tranquilas. He tenido que ser jefe de mesas en restaurantes, chofer de camión, y una vez trabajé de cajero en un Oxxo por la carretera. De todos esos trabajos, el que más me ha gustado es este. Solamente es administrar la bodega, el personal y venderle a los clientes. Muchos de mis empleados son estudiantes de medicina que tienen conocimiento de lo que están tratando. Otros son madres que vienen a trabajar de medio tiempo mientras sus niños se entretienen en la escuela. Y otros tantos son la clásica sección de la población que se metió en trabajo para robar producto. Como les he dicho, he visto de todo. O eso creía hasta que me topé con Susana Covarrubias. Susana era una jovencita. Recuerdo que la entrevisté brevemente cuando vino con un anuncio de la sección de contrataciones del periódico local. En un principio pensé que era una mujer en situación de calle porque no tenía credencial de identificación, comprobante de domicilio y no podía darme su número de seguridad social. Susana, o Susi, como me gusta decirle, es una niña linda, a la cual creía en ese entonces que la vida le había dado una mano difícil. Su cabello estaba descuidado, su piel estaba seca y resquebrajada, era delgada y medía menos de 1,60. Podía adivinar que su edad estaba entre los 16 o los 30 y se veía como una persona sumamente vulnerable. Ahora, he visto lo que le pasa a niñas en estas circunstancias. Sé que no soy ningún héroe, pero me aterraba pensar en lo que podría pasarle a esta chiquilla si no la contrataba. Era muy pequeña en estatura, claramente estaba desesperada por dinero, y hay muchos cerdos allá afuera que les encantaría tener a alguien así de quien aprovecharse. Le hice unas pruebas y me sorprendió lo mucho que conocía sobre medicina. Me pudo dar los efectos secundarios de la amoxicilina, enumeró más de 10 medicamentos comunes no aptos para mujeres embarazadas, e incluso me mencionó que el TANC tiene componentes que no son recomendados en niños de menos de 12 años por las sociedades de salud. Agregando a esto, Susi era muy sociable y nada retraída. Me hizo varias preguntas sobre mí mismo. No recuerdo exactamente cómo salieron los temas, pero cuando la entrevista finalizó, ella ya sabía dónde había crecido, cuántos hermanos tenía, que yo no hablaba con mi padre desde que salí del closet y que me gustaba tomar mi Jack Daniels con fresca. Entonces, le dije a Susi que se presentase el próximo lunes. Le mencioné que si necesitaba de un baño, dado su aspecto, le podría facilitar el que tenía en mi apartamento, unas 6 cuadras. Ella solamente soltó una carcajada, y fue entonces cuando vi sus ojos. Y me refiero a que realmente vi cómo es que ellos no encajaban en ella. Es difícil de explicar, pero es como si vieras un policía en una cocina industrial o un bebé en la fábrica. Sabes identificar lo que estás viendo, y aunque no lo puedas poner en palabras, sabes que no pertenece ahí. Susi tenía un aspecto que me hacía pensar que era una mujer que había tenido que hacer cosas para sobrevivir, que dependía de la misericordia de los demás, pero sus ojos no pertenecían en ese semblante que había realizado para ella. Esos eran los ojos que habían visto cosas que expulsaron la inocencia, ojos que eran íntimos con el dolor y la miseria. A final de cuentas, Susana rechazó mi oferta y me prometió que llegaría al día acordado de una manera presentable. Y así fue. Llegó, se puso su uniforme color turquesa y se desempeñó magníficamente. Como he dicho antes, he sido seguidor y he sido líder. Entonces, por favor, créanme cuando les digo que Susi tenía una actitud excepcional en lo que era el trato con las personas.
Podía hablar con niños pequeños como si fuera una maestra de kinder. Tenía paciencia con la gente mayor que no entendían los medicamentos de una manera que me hacía pensar que tenía antecedentes en la geriatría. E incluso sabía coquetear con adolescentes que le preguntaban qué hacía después de terminar su turno. Si alguno de ustedes ha trabajado en servicio al cliente, entonces sabes que es terrible. Ya sea en un call center o en una comida rápida, la verdad es que la gente es horrible. Muchos de nosotros lo vemos como una obra de teatro en la que nos metemos a este rol de persona social y servicial, y el momento en que termina el turno, nos restauramos a nuestra actitud cínica y agotada. Pero este no era el caso con Susana. Su sonrisa y optimismo se mantenían a todo momento. Se volvió muy popular entre todos los que asistían a la farmacia, y también era una gran empleada. Nunca llegaba tarde, jamás pidió vacaciones. No recuerdo que se haya enfermado, y cuando le pido que cubra a alguna persona por un imprevisto, lo hace sin hacer preguntas. Podrías decir que la comencé a ver como un tipo de hija o una hermanita menor, como una alma ingenua que aún no sabía lo terrible que podía ser el mundo, o que vivía en un mundo de fantasía y que cuando la vida real viniese a tocar la puerta de su casa, toda la estructura se colapsaría. Entonces, supongo que es justo admitir que sí, comencé a ser protectivo de ella. No la celaba. Como te he dicho antes, las mujeres no me atraen, pero me preocupaba por mi niña. Así que espero que entiendas por qué me preocupaba la compañía masculina que comenzó a entretener. Mira, quizá tengo puntos de vista anticuados y admito que ya no estoy en esa dichosa flor de la juventud. Susana no era una mujer convencionalmente hermosa, pero su sonrisa y buena actitud deberían de ser correspondidos por un hombre de oficio y beneficio. Me la imaginaba con un joven acabando su carrera, alguien de buena familia que no tomara o fumara o se drogara, tal vez que jugara algo de fútbol, que fuera tierno con los niños y tuviese un perrito de esos pequeños juguetones, que vistiese camisas de cuadros y pantalones de mezclilla. Tú sabes el tipo, ¿no? Por lo tanto, espero que entiendan mi frustración cuando la vi varias veces después de terminar su turno, hablando con hombres. Dios me perdone, pero hombres repugnantes. Y no es que tenga nada contra los heteros. Muchos de esos adolescentes que coqueteaban con ella hubieran estado bien, aunque siendo francos, no hubiesen sido mi primera elección. Pero ella estaba entreteniendo la compañía de malvivientes, gente que compraba alcohol y algodón. Había un tipo en particular que solo venía a preguntar por condones y hacer que le diésemos información sobre su textura, su sabor. Todo esto mientras jadeaba de una manera ruidosa y desagradable. Además de que tenía un hedor que me hacía pensar que había estado revolcándose en la basura y no lavaba su ropa. Las primeras semanas los vi platicando en el estacionamiento de la farmacia. Recuerdo decirle a Susie que si ellos la estaban amenazando y chantajeando, yo podría ayudarle. Que si esos hombres le pedían favores a cambio de que ella se bajase la falda o abriese la boca, que podía contar conmigo. Estuve a nada de decirle que la veía como una hija. Pero ella solamente se rió. No de una manera burlesca, sino de modo inocente, y me mostró una sonrisa que no se extendía a sus ojos. Ella solamente dijo: «No se preocupe, señor Guzmán. Yo soy una niña grande. Puedo cuidarme sola». Y eso fue el final de todo. Me sentí como todo un entrometido, como la vieja de los chismes. Pero confiaría en Susie. Ella era inteligente y sensible. Y muy bien, me había dicho que se podía cuidar sola. Sin embargo, algo dentro de mí se marchitó cuando la vi besándose con el apestoso de los condones. Se estaban dando besos de boca abierta en el estacionamiento. Los brazos de Susie estaban alrededor de su cuello y las grasientas extremidades de ese bueno para nada se frotaban contra su delgado cuerpo. Tuve que correr a mi automóvil, hablarle a mi pareja por teléfono y hacer que me tranquilizase porque estaba a nada de agarrarme a golpes con ese bueno para nada. Yo quería lo mejor para Susie. Ella se merecía mucho más que esto. Ella podía obtener a un buen hombre sin importar qué tan terrible fuese su pasado. Las cosas que uno tiene que hacer para sobrevivir cuando está en situación vulnerable nos marcan. No lo niego. Yo tuve que hacer muchas cosas que preferiría olvidar cuando mi familia me corrió de la casa por ser homosexual.
Pero eso no define la persona que soy. Ahora sé lo que valgo. Sé que me merezco más. Quería ser un padre para Susie, pero ella ya me había dicho que no me necesitaba. Al final, gracias a la ayuda de Carlos, logré tranquilizarme e ir a casa. Y así pasaron las semanas. Por fortuna, nunca volvimos a ver al apestoso de los condones en la farmacia. Lo que sí ocurrió fue que Irma, una de las encargadas del almacén, me mencionó que una noche se le había olvidado algo en la bodega. Como ella tenía las llaves para cerrar en el turno nocturno, abrió la farmacia solo para recoger el contenedor que había olvidado. Pero ella me dijo que escuchó gemidos y la voz distintiva de Susana viniendo del almacén. Me dijo que ella estaba diciendo, ¡qué rico!, mientras daba gemidos placenteros. Bueno, pues, tenemos cámaras en la tienda, pero cubren el área de clientes. Revisé la grabación de la noche que me mencionó Irma y dicho y hecho, pude ver que Susana entraba con un hombre de aspecto delictivo en la farmacia. ¿Qué debería de hacer? Podría despedirla por esto, pero ¿cómo es que esto ayudaría a Susana? Además, siendo justos, no se veía bien la silueta de la persona con la que estaba. Yo estaba brincando a conclusiones y además Irma tenía fama de hacer chismes y rumores. Tendría que verlo con mis propios ojos. Entonces le pedí a Carlos si me podía prestar la cámara que él utiliza cuando sale de vacaciones. Una chiquita que da una alarma a tu celular cuando detecta movimiento. Siendo siempre tan dulce y comprensivo, él lo hizo. La puse en la puerta del almacén y comencé a dormir a un lado de la alarma a todo volumen, esperando poder atrapar a Susie y darle una lección que no olvidase. Pasaron unas 2 semanas hasta que llegó la fatídica noche. La alarma sonó. Como vivo cerca, preferí caminar para que el sonido del carro no me delatase. Debieron de ser las 2 de la madrugada mientras caminaba en la oscuridad. Después de unos 20 minutos, llegué a la farmacia. Tenía mi spray pimienta por aquello de las dudas, en caso de que el hombre se pusiera violento. Así que abrí muy sigilosamente las puertas, tratando de no hacer ningún ruido, y me aproximé al almacén. Tenía la lámpara en mano y el spray en mi bolsillo. Conforme acortaba la distancia, escuchaba los gemidos de una mujer. Susana, me imaginé, y justo como Irma lo había dicho, juraría que le escuchaba decir algo como ¡qué rico! Y ¡me encanta! Pero también estaba escuchando otros sonidos. Ahora que estaba finalmente al lado de la puerta, puse mi mano en la manija y entré con la luz prendida gritando ¿quién anda ahí? Lo que vi... No estoy seguro de lo que vi. En la luz de mi linterna pude ver la mirada sorprendida de Susie, pero su cara estaba cubierta de sangre y en sus brazos tenía algo, un pedazo de carne. «Virgen Santísima», exclamé, pero entonces mi lámpara bajó y fue ahí donde vi el verdadero horror. No sé qué era lo que estaba viendo. Reconocí el cuerpo ensangrentado de la persona en primer lugar, pero entonces vi las cosas que lo estaban sosteniendo, las cosas que se lo estaban comiendo. 4 pinzas como las de un cangrejo o un escorpión sostenían el cadáver y ahí, en la parte inferior de Susie, donde debería de estar su estómago, sus partes nobles, había una monstruosa boca llena de colmillos que estaba destazando al hombre. Extrañas y rojas lenguas delgadas estaban succionando la carne y la sangre. Mi visión comenzó a volverse borrosa. Recuerdo haber vomitado y perder el conocimiento poco después. Me desperté cuando la luz del sol ya estaba entrando por las ventanas. En un principio, me costó trabajo reconocer dónde estaba. Tenía dificultad para recordar qué había pasado. La repugnante mancha de mi vómito seguía donde la había dejado. Pero de alguna manera, el lugar donde había visto a Susie la noche anterior estaba pulcro, sin ninguna gota de sangre. ¿Me lo había imaginado todo? Revisando la hora, vi que faltaban unos 15 minutos para que el primer turno comenzara. Decidí limpiar el desastre que había dejado y tomarme el día. La próxima vez que vi a Susie, actuó como si nada. Realmente me lo debí de haber imaginado todo. Seguimos hablando y ahora que puedo dejar de fijarme en sus elecciones de hombres, nuestra relación ha sanado bastante. La cosa curiosa es que
Cuando reviso en las cámaras de seguridad que esos hombres entran con Susie a la farmacia en la noche, nunca más nadie los vuelve a ver.